Bien, vamos a, sin más dilación ya, a pasar al último acto del Congreso, que es la conferencia de clausura que va a ofrecer el Diego Gracia a continuación. Antes, simplemente mencionaros una cuestión de organización. Me piden de la organización que os recuerde que rellenéis el cuestionario de evaluación. Dicho esto, paso a presentar ya al profesor, al catedrático de Historia de la Medicina y profesor de Bioética de la Universidad Complutense de Madrid, Diego Gracia Guillén, que tiene un currículum muy extenso. Catedrático de Historia de la Medicina, director del Departamento de Salud Pública e Historia de la Ciencia, ha sido director y creo que sigue siendo lo del máster de Bioética también en la Universidad Complutense de Madrid, académico de número de la Real Academia de Medicina de Madrid y de Santiago de Chile, miembro del Comité Directivo de la Asociación Internacional de Bioética, de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida del Ministerio de Sanidad, miembro de la World Commission on the Ethics of Scientific and Technology, ni más ni menos, el COMEST de la UNESCO, profesor también de Humanidades Médicas en la Universidad Carlos III de Madrid. Estoy siendo un poco selectivo porque realmente es largo y prolijo y completo el currículum del profesor Gracia, y doctor honoris causa por las Universidades de San Marcos de Lima y de Córdoba, Argentina. Es autor también de libros, casi todos centrados en la bioética, fundamentos de bioética, introducción a la bioética, procedimientos de decisión en ética clínica y ética y vida. Más de 40 libros en los que ha colaborado, ha publicado más de 150 artículos en revistas especializadas, es miembro del Consejo Editorial de muchas y dirige o ha sido director de Investigación Clínica y Bioética. Por lo tanto, estamos ante una persona que, en fin, estoy seguro que nos va a ofrecer una conferencia magnífica titulada El derecho a prohibir, el derecho a consumir, donde seguramente nos hablará pues, de esos dilemas del ejercicio de la autonomía, de la responsabilidad y de cómo tenemos que tomar las riendas, ¿no?, de nuestras vidas ante situaciones complejas como es la situación del consumo de las drogas. Tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta amable presentación y algunas advertencias iniciales. La primera, que tengo la obligación absoluta de ser muy breve, y además yo puedo ser muy breve porque el texto supongo que lo tienen todos ustedes. Es decir, yo lo entregué con antelación y debe estar en el pendrive que me parece que se ha distribuido. Por tanto, pues repetir lo que ya está escrito huelga, ¿no? Segunda cosa, yo estoy convencido de que, como ustedes están convencidos, a los que no es necesario hablar de lo que voy a hablar es a ustedes. Habría que hablar a los que no están aquí y como no están no les puedo hablar. Por tanto, razón de más para ser más breve. Van a ser unas cuantas ideas, muy pocas y muy directas. Y luego, pues si quieren, reflexionamos un poco y nos vamos a comer. Primera, yo cuando comencé a ejercer la psiquiatría, yo hice filosofía, luego hice medicina y me especialicé en psiquiatría. A finales de la década de los 60 yo estuve trabajando en un hospital muy grande de Madrid, que ya no es un hospital psiquiátrico, que se llamaba el Hospital de Leganés. Era un hospital con cerca de 1000 pacientes ingresados. Allí había todo tipo de patologías psiquiátricas que ustedes puedan imaginar. No había drogadictos. Dicho mejor, había alcohólicos, pero no había ningún otro tipo de drogodependientes. ¿Qué quiero decir con esto? La drogodependencia, quitando el alcohol, que ha sido la drogodependencia típica en la cuenca mediterránea, la drogodependencia es un fenómeno muy reciente. Yo la he visto nacer y la he visto evolucionar. Primera cosa. Segunda, ¿qué ha pasado cuando se introdujo la droga? ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí se ha hablado a lo largo de los días de los diferentes patrones, ¿no? Las primeras drogas que se introdujeron y que crearon una tremenda alarma social fueron las drogas, la adicción a drogas por vía parenteral, es decir, la heroína sobre todo, una droga tremendamente destructiva
que además se consume por unas ciertas vías, en fin, por vía parenteral fundamentalmente, y que vino a coincidir además con otro fenómeno bien conocido, y es la aparición del SIDA, que también se contagia por vía hemática y por tanto por vía parenteral, si se usan drogas por vía parenteral. El SIDA es una enfermedad muy grave. Yo soy profesor de Historia de la Medicina. Epidemias en la historia de la humanidad ha habido muchas. Epidemias en las que muera el 100% de la población no ha habido ninguna, entre otras cosas, porque si hubiera habido algunas, probablemente no estábamos aquí ninguno de los que estamos. Esto, naturalmente, todas las luces rojas de alarma pues se encendieron en los años 70 y 80. ¿Qué está pasando? Esto es muy grave y tal, ¿no? También es sabido que este primer patrón es un patrón que ha cambiado, y si ustedes han atendido estos días a las sesiones, se lo digo a los jóvenes, porque como parece que han estado reunidos, no sé si han estado oyendo o han estado reunidos o han estado haciendo las dos cosas. Pero, en fin, aquí se ha dicho por activa y por pasiva que el patrón ha cambiado. Y el patrón ha cambiado porque ahora la situación es distinta. La situación es distinta tanto en el consumo de drogas como en el manejo de esa enfermedad que se unió al consumo de drogas, sobre todo en el patrón mediterráneo, que era la adicción a drogas por vía parenteral. Eso ha cambiado. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica. El SIDA ya no hay tanto miedo al SIDA. Es un grave error no tener miedo al SIDA, pero el hecho de que ya no mate al 50% cada 14 meses, eso era lo que... Es decir, desde que se diagnosticaba el SIDA clínico hasta que moría el 50% de las personas diagnosticadas pasaban 14 meses. Una enfermedad terrible. Ahora ya no, ahora duran más. Y como consecuencia, pues las prevenciones sociales de algún modo han disminuido. Por otra parte, el tema de la heroína pues también ha dejado de ser tan preocupante, ya no es el consumo más importante, tampoco parece que crezca, parece que de algún modo disminuye, etc. Y ahora ha empezado otro patrón, lleva ya años, ¿no? Que es un patrón para el que el sistema de gestión de los conflictos relativos a la droga no estaba preparado. ¿Por qué? Pues porque ante el primer patrón, heroína, SIDA, tal, inmediatamente se pusieron en práctica dos grandes estrategias de control, de educación de la población, etc. ¿Cuál es la primera estrategia? Bueno, son estrategias que en psicología y en psiquiatría se conocen, yo creo que están provocadas por la tremenda angustia. La angustia es un sentimiento inconsciente y difícilmente controlable, ¿no?, que creó la aparición de la drogodependencia y la aparición del SIDA. Y la angustia genera inmediatamente en los seres humanos pues una cosa que describió Freud que se llaman los mecanismos de defensa del yo. Ante esa agresión psíquica que es la angustia, el yo se defiende. ¿Y cómo se defiende? Pues mediante unos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son ellos? Bueno, hay varios, ¿no? Pero hay unas reacciones que son típicas de las personas angustiadas, que describió un psiquiatra alemán, Kresmer. Una es la llamada reacción de sobresalto. No sé si recuerdan ustedes el 11 de septiembre, cómo hubo personas que estaban en pisos altísimos y que lo que hicieron fue tirarse por la ventana. Esa es una reacción de sobresalto. Y es una reacción irracional. ¿Por qué? Pues porque si te tiras desde el piso 40, es muy difícil, por no decir imposible, que no pierdas la vida. La reacción de sobresalto te lleva a hacer cosas sin sentido, a hacer cosas que no son racionales. Y hay otra reacción que se llama la reacción de sobrecogimiento, y es que te quedas convertido en una estatua de sal y no te puedes mover. Eso también es relativamente frecuente. Claro, la única reacción auténticamente racional es controlar esa angustia e intentar ver si hay una salida razonable a la situación. Hay situaciones que no tienen salida razonable, lo digo por lo del 11 de septiembre, ¿no? Y cuando no tienen salida razonable, estamos ante una cosa que se llama una tragedia. Hay tragedias, no todo lo podemos evitar, pero nuestra obligación es ver cómo... Bien, entonces,
¿Cuáles fueron las reacciones de sobresalto ante el fenómeno de la droga y el SIDA, ante el primer patrón de la droga y el SIDA? Pues la primera fue intentar explicar lo que estaba sucediendo y convertir a todos los que estaban actuando así en delincuentes. Fue un problema de orden público. Esta gente, para conseguir la heroína, pues asaltaba farmacias, robaba, dejaba las jeringuillas en los parques donde luego los niños iban a jugar y se podían pinchar y como consecuencia de ello podían contraer además el SIDA. En fin, era un problema de orden público. Entonces, ¿cómo había que arreglar esto de las drogas? Por la policía, código penal y policía. Y así vamos a arreglar el tema de las drogas, ¿no? Hombre, aquello pareció un poco duro, se vio que difícilmente se iba a arreglar así, que a palos las cosas se arreglan pocas veces, ¿no? Y entonces vino una segunda estrategia, que fue, bueno, pues la policía, hombre, no es que a veces no tenga que intervenir la policía, pero como estrategia general de manejo del problema parecía poco sensata, ¿no? Y entonces apareció la segunda estrategia, que es la estrategia psiquiátrica. Bueno, que entren los psiquiatras, vamos a medicalizar la gestión de este tipo de conductas y vamos a convertirlas en patológicas. De tal manera que si antes se decía ¿quién es el drogodependiente? Un delincuente. Ahora se va a decir ¿quién es el drogodependiente? Un enfermo mental. Estas han sido las dos estrategias fundamentales en la primera fase de las drogodependencias, sobre todo cuando la droga que preocupaba era la llamada droga dura. Ha cambiado el modelo. ¿Por qué ha cambiado el modelo? Pues porque ahora se ha producido un policonsumo que además ya no es exactamente de drogas duras o solo de drogas duras, y además se consume de un modo completamente distinto, en ambientes sociales, con unos ritos y unas liturgias en común, en épocas determinadas, como, por tanto, en procesos de socialización, que es una cosa completamente distinta a lo que sucedía antes. Lo consumen personas mucho más jóvenes, es decir, esta mañana se nos decía que me parece que el comienzo, o la media del comienzo está en 14 años. Con la heroína no pasaba esto, o no pasaba del todo esto. Es decir, ha bajado la edad, son personas más jóvenes, lo hacen en pandilla, en comunidad, en días determinados, con ritos sociales determinados, en los cuales además no solamente encuentran el placer de la droga, sino que encuentran la posibilidad de comunicación afectiva con el grupo de amigos. Es completamente distinto, hay una liturgia, hay una socialización y hay una normalización del consumo. Y claro, las dos estrategias que se pusieron a punto para la primera fase, hombre, a todos los adolescentes, esta mañana se ha dicho, me parece que lo decía Oriol, que en unos pueblecitos de al lado de Madrid el 25% de los jóvenes consumen, sino los fines de semana. Claro, tampoco puedes decir que el 25% de los jóvenes de Arganda son delincuentes o son enfermos mentales. No se puede decir eso. Es decir, si todo el mundo consume, pues esas estrategias no van a funcionar, ¿no? Y entonces el problema de las drogas y el problema que se ha visto en este congreso es qué se hace, qué estrategia alternativa se puede idear hoy para manejar adecuadamente este problema. Este es el punto, este es el diagnóstico. Los médicos intentamos primero diagnosticar, luego pronosticar y luego tratar. El diagnóstico es que estamos en esta situación, que el patrón es nuevo y que los sistemas que tradicionalmente se han utilizado para intentar controlar el uso o abuso de drogas ahora no van a funcionar. Y entonces el problema es qué es lo que tiene que funcionar. Segunda experiencia. Yo he comenzado contando una experiencia que era qué pasaba en los hospitales psiquiátricos cuando yo comencé a ir por ellos. Segunda experiencia. Yo nací el año 41. Yo soy un niño de la posguerra. Y yo era un adolescente, pues a final de los años 40 y comienzos de los 50, en una sociedad española pobre, donde las posibilidades que tenían los adolescentes eran muy pequeñas
y por tanto donde entre un niño bueno y malo la diferencia era, por lo menos en los pueblos, que el niño malo tenía un tirachinas y mataba pájaros y fumaba de vez en cuando una colilla que encontraba por la calle. Y el niño bueno no hacía eso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Las posibilidades que tenía un chiquito de 12 o 13 años eran mínimas. Entonces, la capacidad de elección, el abanico de posibilidades entre el que tenía que elegir, era muy pequeño. La diferencia entre el niño bueno y el malo era muy escasa, muy estrecha. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 40 años, o los que nos separen de aquello, más de 40, ya desdichadamente para mí, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el abanico de posibilidades se ha abierto hasta límites casi infinitos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una persona de 14 años hoy tiene infinitas posibilidades. Tiene dinero, tiene acceso a la droga, tiene acceso al alcohol, ya sé que está prohibido, pero es que no pensemos más en las estrategias de prohibición porque así no vamos a arreglar el problema. Tiene acceso al alcohol, tiene acceso al sexo, tiene acceso a la televisión, tiene acceso a lo que quiera. Las posibilidades son infinitas. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Yo soy profesor universitario y doy clase en primero y segundo de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Mis alumnos no se drogan y mis alumnos son unos tíos estupendos. Lo que ha sucedido es que al abrirse el abanico, la diferencia entre el adolescente bueno y el malo es muchísimo más grande que la que había el año 49 o el año 50. Dicho de otra manera, el adolescente bueno es más bueno que nunca antes, pero el adolescente malo es más malo que nunca antes. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha hecho un conjunto de elecciones y esas elecciones naturalmente tienen sus consecuencias. ¿Esto qué deducir de ello? Pues miren, yo no deduzco más que una cosa, y es que cuando se tienen muchas posibilidades de vida, cuando hay mucho que elegir, hay más obligación de saber elegir y de saber elegir bien. Dicho de otra manera, en este segundo patrón en el que estamos, no solo de drogodependencias o de consumo de sustancias, sino de vida. Es decir, en esta sociedad en la que estamos, el adolescente hoy tiene que ser más maduro, tiene que tener un psiquismo y una formación mayor que la que era necesaria para un adolescente del año 50. Es necesario promover personalidades maduras y responsables. Y si no, esto no tiene salida. Esta es mi tesis. No tiene salida. Y nuestra obligación, yo soy padre, yo soy profesor, mi obligación es promover personalidades maduras. Es necesario promover. Lo sería por otras razones, pero aunque solo fuera por estas, es que es absolutamente necesario. Es decir, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es qué estamos haciendo con los adolescentes. Este es el grave problema. Es decir, ¿qué se les está enseñando? ¿Cómo se les está tratando? Como esto puede parecer abstracto, voy a poner un ejemplo a ver si lo concretamos. Hubo un profesor de psicología social en la Universidad de Harvard, muy famoso y que ha tenido una enorme importancia, que se llamó Lawrence Kohlberg. Este hombre publicó sus trabajos a mediados del siglo pasado, lo que Oriol llamaba el siglo pasado y que lo es, evidentemente, ¿no? El siglo pasado es antes de ayer, pero bueno. Pues este hombre hizo unos estudios, siguiendo a otro gran psicólogo anterior, Jean Piaget, sobre la evolución del razonamiento moral a lo largo de la edad. Lo conocerán muchos de ustedes, ¿no? Y en fin, distingue pues 6 estadios, no voy a hablar de los 6 estadios, pero esos 6 estadios se reducen a 3 fases. Una fase que llama preconvencional, otra fase que llama convencional y otra fase que llama posconvencional. La fase preconvencional no nos interesa, pero en cualquier caso es interesante saber al menos que la distinción entre lo bueno y lo malo, el niño más pequeño
la acaba haciendo siempre de la misma manera, y es autorreferencialmente. Bueno es lo que me produce placer y malo es lo que me produce dolor. Eso es lo que hace el niño muy pequeño. Aviso, hay mucha gente que no pasa de la fase preconvencional en toda su vida. No es una broma. Pero lo normal o lo deseable es que se vaya más allá. Y cuando se va más allá, ¿qué sucede? Pues que se entra en la fase convencional. La fase convencional es una fase normal, es una fase que se da en todo individuo, que va madurando, y el criterio de lo bueno y de lo malo ya no viene definido por uno mismo. Por eso que llamaría Freud el narcisismo primitivo, ¿no? Yo soy yo, lo bueno es lo que me produce placer o me viene bien, y yo soy el único elemento de referencia. Sino que en la primera adolescencia se abre el abanico, y entonces es la fase que se llama de pandilla, de grupo, hay un proceso de socialización por parte del adolescente, y entonces lo bueno ya no lo defino yo, es lo que es bueno para mí, sino que lo define el grupo. Lo definen instancias externas al propio individuo. ¿Quiénes son esas instancias? Pues pueden ser el padre, puede ser el maestro, puede ser la pandilla, puede ser la iglesia, puede ser el derecho, puede ser la sociedad. Claro, esto, es decir, son otros los que dicen lo que es correcto o lo que es incorrecto. Es la fase del se dice, se hace. ¿Por qué haces esto? Porque se hace. ¿Por qué te parece correcto? Porque así lo veo, que lo hacen los demás. ¿Por qué tengo que llevar los pantalones de tal marca? Pues porque en mi pandilla hay que llevar los pantalones de esta marca. Y si no llevo los pantalones de esta marca, me considero un desgraciado. Esta es una fase, ¿no? Esto es la fase que se llama convencional. Aviso. La tesis de Kohlberg es que la mayor parte de las personas no pasan más allá. Es decir, la educación de la conciencia moral en muchísima gente se para a la altura de los 14 o los 15 años y no evoluciona más allá. Kohlberg vio que hay gente que evoluciona un poquito más y cuando les siguió durante 10 años resultaba que a los 10 años habían regresado. Y estaban en una fase anterior a la fase que habían tenido 10 años antes. Por tanto, cosa que es importante, la mayor parte de la gente de la sociedad, la mayor parte de los sujetos adultos viven en la fase convencional. Por tanto, bueno es lo que se dice, lo que se hace, lo que dice la televisión, lo que sea, ¿no? La fase convencional es una fase que desde el punto de vista ético, yo soy profesor de ética, es una fase no moral. Es decir, un acto moral es un acto responsable. Si yo lo que estoy haciendo es endosando la responsabilidad de mi acto a otra persona, yo estoy simplemente anulando mi moralidad. Entonces, ¿por qué hago esto? No, pues porque dice la Iglesia, dice el Estado, dice el derecho, dice mi maestro, dice mi padre que hay que hacerlo así. Eso no es un acto moral, no es un acto autónomo. Los actos morales tienen que ser autónomos. Y en la fase convencional las personas no son autónomas. Claro, esto es normal pasar por esta fase, pero mal vamos como los adolescentes se queden en esta fase. ¿Por qué vamos mal? Pues porque cada vez, en una sociedad cada vez más compleja y donde hay más posibilidades, cada vez es más necesario que las personas sean autónomas. Como no sean autónomas, están vendidas. Es mucho más importante que ustedes jóvenes sean autónomos que lo sea yo. Ustedes van a tener que decidir muchas más cosas que yo y, por tanto, tienen necesidad de tener una personalidad más madura que la que he tenido yo cuando era de su edad y probablemente la que tengo ahora. Por tanto, es necesario pasar de la fase convencional, crear personas responsables, crear personas, en el lenguaje de Kohlberg, postconvencionales. Esto es muy difícil. Kohlberg se dio cuenta, el último estadio convencional es el estadio 4, y el primer estadio postconvencional en la estrategia de Kohlberg es el estadio 5. Pero él se dio cuenta que entre el estadio 4 y el estadio 5
Pues había una cosa intermedia, una fase intermedia que llamó estadio 4,5. Y esto me interesa mucho que lo entiendan porque es fundamental y porque tiene mucho que ver con las drogas. ¿Qué es la fase 4,5? Hombre, pues llega un momento, en mí llegó, y supongo que en los adolescentes, en todos llega, ¿no?, en que uno empieza a criticar la norma de la pandilla, del grupo, del padre, del maestro. Esto tiene que ver con lo que llamaba Freud el complejo de Edipo. Empezamos a asesinar, espero que mentalmente solo, empezamos a asesinar a aquellos que han establecido las normas que nosotros consideramos correctas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como no los asesinemos, nosotros no vamos a poder madurar del todo. Es decir, como estemos dependiendo de ellos o funcionando por mera obediencia, nuestra maduración psicológica no va a terminar, no se va a llevar a efecto. Entonces, tenemos que desprendernos de ellos. Y ese desprendimiento, como todo desprendimiento, pues es bastante cruento. ¿Y en qué consiste o cómo se hace? Bueno, pues el adolescente llega a un momento en que empieza a criticar los criterios de su padre, del profesor, de la pandilla, de quien sea. Y empieza a decir, no, eso no es correcto. Mi padre, ¿quién es mi padre? Mi padre es una antiguaya, es un señor que además pues es un hombre muy tradicional, que no entiende, no me entiende, etcétera, ¿no? En fin, lo conocen ustedes. Pero todavía no tiene al adolescente un criterio postconvencional. Y entonces esa fase 4,5 es la fase que llama Kohlberg de la protesta juvenil. Yo tengo que independizarme, tengo que demostrar que ya no estoy de acuerdo con esa norma común. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Bueno, esto lo llama Kohlberg la fase de la protesta juvenil. ¿Qué es lo que quiere mi profesor o qué es lo que quiere mi madre? ¿Que no me embarace? Pues me embarazo. Porque así le demuestro que no estoy de acuerdo con sus criterios. Que no fumen, pues fumo. Que no fume porros, pues fumo porros. Que no salga por la noche, pues salgo por la noche, etcétera. Esta es una fase tremendamente compleja. Y además muchas veces el problema de las drogas comienza aquí. Comienza en este momento que es absolutamente necesario en todo ser humano para seguir progresando y madurando, de distanciamiento de lo que son los criterios aceptados comúnmente por la sociedad, ¿no? Bueno, si se consigue pasar la fase 4,5, a donde se va a pasar es a la fase 5 y a la fase 6, es decir, al periodo postconvencional. Y en el periodo postconvencional, ¿cómo hay que tomar decisiones? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Hay que tomar decisiones o hay que definir lo que es lo bueno y lo malo con criterios mucho más maduros. ¿Esos criterios maduros en qué consisten? Pues dice Kohlberg en utilizar algunas normas, algunas reglas que puedan aplicarse a todos los seres humanos. Por ejemplo, ese es lo que, en fin, desde el tiempo de Kant se llama el principio de universalización. Aquello que beneficia a unos en perjuicio de otros, en principio, no es correcto. Por tanto, ya no es lo que manda la pandilla, o en el periodo preconvencional lo que me viene bien a mí, ni lo que manda la pandilla, sino que es aquello que podría ser aplicado sin discriminación a todos los seres humanos por igual. Esa es la idea de justicia o la idea de corrección. Y aplicar esto en situaciones concretas, pues es complejo, porque exige tener estos criterios muy claros y luego intentar articular esos criterios, esos principios morales, con la evaluación de las circunstancias en las que se va a tomar la decisión y la previsión de las consecuencias. Y con todo esto, hacer un juicio. Y este juicio es un juicio que se llama responsable. Yo voy a poner un ejemplo. Supongo que todos estaremos de acuerdo que si aplicamos el principio de universalización, una de las obligaciones que nos sale es que debemos ser veraces, debemos decir la verdad a las personas. No podemos estarles mintiendo bellacamente, ni podemos decir la verdad cuando nos viene bien y mentir cuando mentir nos viene bien. El principio de veracidad es un principio que obliga
porque es una de las aplicaciones de la universalización, que ya es muy vieja. No hagas a los demás lo que no quieras que los demás hagan contigo, por tanto utiliza una regla en la que se puedan intercambiar los sujetos sin que uno quede discriminado respecto de otro, ¿no? Por tanto, no se puede mentir. No es que no se pueda mentir porque lo diga mi padre, es que no se puede mentir. Es que es un principio fundamental de respeto a las personas y a todas las personas. Claro, fíjense, esto es básico del criterio postconvencional, pero no es solo esto lo básico, sino que además yo, médico, tengo que tener muy claro el principio de veracidad, pero también tengo que evaluar la situación en la que voy a decir las cosas. Por ejemplo, lo que tengo que decir a un paciente o lo que puede soportar el paciente en este momento y lo que no puede soportar. Y entonces, además de tener el principio claro, tengo que ponderar las circunstancias del momento, prever las consecuencias, todo esto articularlo y hacer un juicio que se llama un juicio responsable. Eso es ser responsable, eso es ser maduro psicológicamente y eso es ser maduro moralmente. ¿Se puede consumir o no se puede consumir? Bueno, pues uno tendrá que establecer criterios generales, ¿no? Evidentemente yo tengo que confraternizar con mis amigos, lo que se decía hace un rato, el consumir tiene rendimientos positivos, me gusta el placer y además consigo comunicarme mejor y pasamos una noche muy buena y hago amigos, etcétera. Es decir, ahora bien, hay que consumir responsablemente, por tanto, hay que tener en cuenta las circunstancias y las consecuencias. Y si uno no es capaz de controlar las consecuencias, lo prudente es no empezar. Esto se llama, en ética, esto tiene un nombre, se llama slippery slope, la pendiente resbaladiza. Es imprudente ponerse en una pendiente en la que una vez comenzado uno no puede parar. Esto es ser responsable. Y yo creo que esta es la estrategia en esta situación actual que tenemos, ¿no? Mi opinión es que casi todos los programas de educación, por ejemplo, en este país hemos tenido un debate con el tema de la educación para la ciudadanía. ¿Y qué es lo que se está viendo, lo que se ha visto en el debate sobre la educación para la ciudadanía? Pues a mi modo de ver una cosa muy triste, y es que claro, a educar hay que educar en los valores, por tanto, en esos principios que se pueden convertir en normas de actuación universales y por tanto, correctas, porque se podrían convertir en ley en una sociedad de seres humanos bien ordenada, ¿no? Por tanto, hay que educar en valores. ¿Qué valores? Y entonces, en este debate de la educación por la ciudadanía, yo lo que he visto es que cada uno lo que quiere es imponer sus propios valores. ¿Qué es lo que quiere la Iglesia Católica? Que los libros tengan sus propios valores. ¿Y qué es lo que quieren imponer los del otro lado? Pues que sus libros tengan los propios valores. Yo vine el miércoles por la tarde porque ayer tuve que estar en otro congreso aquí, después de acabar un curso de formación de profesores de enseñanza media que lo he titulado Ética para la ciudadanía. Ha estado desde el mes de febrero, hemos estado trabajando en eso. ¿Y cuál era el objetivo del curso? Si lo importante no es meter los valores que uno considera los suyos, si eso en el fondo es meter de matute cosas que no se pueden hacer, es actuar incorrectamente. Lo que hay que hacer, y ese es el objetivo de la educación para la ciudadanía y de toda la educación, es hacer lo que hacía Sócrates, que es el abuelo de la profesión de todos los que nos dedicamos a enseñar, y es conseguir que cada uno dé de sí lo mejor que lleva dentro. Esa es la función. No se trata de que yo imponga mis valores, sino que de él afloren los valores que son realmente importantes y que todos llevamos dentro y que si nos ayudan y podemos ir madurando, si la situación, el contexto es adecuado y podemos ir madurando psicológicamente, vamos a descubrir. Y lo que tenemos que hacer es descubrirlos. Si yo los descubro dentro de mí mismo, el valor que tienen no es el valor del profesor, del maestro, de la iglesia, de la ley. Es mi valor. Es decir, yo entonces soy y termino una persona autónoma. Y esto es lo que tenemos que conseguir.
La autonomía es el elemento fundamental. ¿Y cuál es nuestra gran lección? Pues que cada vez es más necesario conseguir la autonomía en edades más tempranas. Este es el reto. ¿Por qué? Porque las posibilidades son cada vez más y por tanto el ejercicio de la libertad es cada vez mayor. Hoy un adolescente de 14 años tiene que ser autónomo y tenemos que educarle en la autonomía. ¿Hay que permitir el aborto a los 16 años o a los 18? Me da lo mismo. Si conseguimos que todo el mundo llegue a los 18 años en la fase convencional, que es lo que está sucediendo, a lo mejor tendríamos que ponerlo del aborto en los 30 años o en los 40, cuando las mujeres ya pues dejen de ser fértiles y entonces pues hemos arreglado el problema. Si queremos arreglar el problema, lo que tenemos que conseguir son adolescentes responsables. Y adolescentes responsables con 12, con 13, con 14 años. Ese es el gran objetivo. Y ese es el gran objetivo para todo, para el tema de las drogas y cualquier otro tema. Esa es la gran responsabilidad de los padres, de los que somos docentes y de toda la sociedad. Bueno, pues esto es lo que yo quería decirles. Nada más. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Diego, por tu magnífica exposición. Tenemos unos minutitos todavía, si hay alguna pregunta antes de dar... Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su conferencia, ha sido muy interesante. Yo le quería preguntar qué factores hacen que uno pase de un estadio a otro, sobre todo del estadio convencional al postconvencional, y cómo podemos hacer nosotros, tanto a nivel personal como con el trabajo con los jóvenes, para darles por lo menos las herramientas para hacer este paso. Gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mire usted, todo el mundo lo que quiere es gente convencional. A nadie le interesa que la gente sea posconvencional. Yo soy médico y lo que quiero son pacientes convencionales. Es decir, pacientes obedientes, que no pregunten y que acepten lo que yo digo como si fuera dogma de fe. Esto es lo que quiero como médico. Fíjense, en medicina a ese paciente, al paciente obediente, que no se le llama buen paciente. Se le llama así. Este es el... Y al paciente que hace todo lo contrario, que pregunta mucho, que mira en internet y te dice, pues he visto una cosa tal, eso al médico le pone muy nervioso. Y eso se llaman malos pacientes. Pero esto que pasa en medicina pasa también en educación. Es decir, ¿quién es un buen alumno? ¿Y quién es un mal alumno? Y pasa en los hijos, ¿quién es un buen hijo? Etcétera. Podemos ponerlo en lo que queramos, ¿no? La persona que quiera pasar del estadio convencional al estadio posconvencional va a encontrar todo tipo de dificultades y la sociedad le va a penalizar. La sociedad lo que quiere es obediencia. Y la obediencia no es un móvil moral. La obediencia es hacer algo porque te lo dice alguien. Es decir, es de poner la responsabilidad en otra persona. El móvil de la obediencia es un móvil convencional y lo que tenemos que conseguir son personalidades postconvencionales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es muy complicado. Es muy complicado porque todo el mundo labora en sentido contrario. Es decir, todo el mundo intenta por todos los medios que la gente no salga del estadio convencional. Y es así. Esto pasa en la educación, esto pasa en la familia, esto pasa en todos los lados. Claro, mi obligación es decir lo contrario. Yo soy profesor de ética. Y vuelvo a repetirles lo que les he dicho hace un momento. Un acto convencional no es un acto moral. Les voy a contar una historieta. No sé si conocen a una mujer que ha sufrido tremendamente, pero que es una de las grandes del siglo XX. Era una judía alemana, Hannah Arendt, que ha fallecido hace unos años. Esta mujer pues le tocó el régimen de Hitler, tuvo que salir de allí, fue apátrida durante un montón de años porque le quitaron la nacionalidad alemana, que era la suya, y no le dieron la nacionalidad norteamericana hasta 5 años después. No pertenecía a ningún sitio. Bueno, y esta mujer tuvo que ir, o fue,
en fin, como periodista de un periódico de Estados Unidos, al juicio que se hizo en Israel a uno de los grandes criminales nazis, que se llamó Eichmann. Fue un tío que organizó pues las cámaras de gas y el traslado de decenas de miles de judíos a las cámaras de gas. Lo pescaron los alemanes, que estaban en Argentina, se lo llevaron los judíos, el servicio secreto judío, se lo llevaron a Israel y lo juzgaron. Y Hannah Arendt fue como periodista allí. Y con las crónicas de periódico hizo un libro, que se puede adquirir por aquí, ¿no?, que se llama La banalidad del mal. ¿Y qué es la banalidad del mal? Pues dice Hannah Arendt, dice, claro, cuando yo llegué a Tel Aviv y me vi a Eichmann, un tío pues que ha sido un asesino en masa. Dice, yo pensé encontrarme pues a un sujeto depravado, a un enfermo mental, pero no a una persona normal. Dice, y Eichmann no era un loco, no era un perverso, no era un psicópata, sino que era una persona normal. Le preguntaron en el juicio, ¿sabe usted? En fin, los alemanes esto lo saben desde niños, ¿no? ¿Sabe usted lo que es el imperativo categórico? Supongo que vosotros también lo sabéis. Y el hombre se lo dijo, ¿no? Es decir, el principio de universalización en sus diferentes formulaciones, tal como lo formula Kant. Y dice Hannah Arendt, dice, esto es lo que más me llamó la atención, que era un hombre banal. ¿Y cómo se justificó un hombre banal moralmente? Lo que había hecho, ¿cómo lo justificó moralmente ante el tribunal? No, yo lo que hice fue obedecer. Es decir, ¿cómo se justificó? Es que yo estaba en el estadio convencional. Yo no tenía que tomar responsabilidades, las responsabilidades las tomaban mis superiores. Esto se llama la obediencia de vida. Y dice Hannah Arendt que filosofía sí sabía y a Kant se lo conocía muy bien. Si es que no hay obediencia de vida. Si es que una cosa es el deber y otra cosa es la obediencia. Si uno actúa por deber, no actúa por obediencia. Yo por deber puedo hacer caso a una cosa que me dicen los demás. ¿Por qué? Porque la considero correcta, responsable y la asumo como propia. Pero eso no es obediencia. Ahora, si actúo por obediencia, no actúo por deber. Decir obediencia de vida es contradictorio en los términos. Este señor, ¿y en qué consiste la banalidad? Pues miren ustedes, en que cuando se vive de modo casi indefinido durante muchos años en la fase convencional, ya no se tiene ni conciencia moral. Esa es la banalidad. Es decir, Eichmann no tenía sentimiento de culpa, ni tenía sentimiento de responsabilidad. No tenía nada. Por eso, es decir, el terrible problema es que la fase convencional acaba con la vida moral de las personas y acaba con la responsabilidad de las personas. Y entonces ya todo es posible. Este es el tema. Entonces, ¿cómo se pasa de la fase convencional a la fase postconvencional? Pues es difícil. Se puede pasar porque hay muchos modos de hacerlo, pero en cualquier caso, el sujeto que lo intente será sistemáticamente penalizado desde el punto de vista social. Eso sí se puede decir. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Quería decirle, usted ha dicho antes que han englobado a todos los jóvenes dentro de las pandillas de jóvenes, que si hay alguno que normalmente, por norma general, van todos vestidos iguales. Y yo le quiero decir que eso no es más de uno de los errores que siempre se ven en la sociedad, porque no siempre todas las pandillas son así. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de Sevilla de una asociación de vecinos y tenemos un grupo joven de 70 jóvenes. Dentro de esos 70 jóvenes, que vamos todos, aquí solo estamos 3, hemos venido solo 3, pero aquí vamos todos a casi todos los sitios, normalmente, en la medida de lo posible. Y somos todos de diferentes tipos. Y vestimos diferentes, tenemos pensamientos diferentes y convivimos juntos. Y vamos a todos sitios juntos. Y yo creo que es un gran error, como hemos dicho en lo que hemos explicado antes, que es un gran error englobar a todos los jóvenes así. No, estoy tan de acuerdo que he comenzado diciendo que ya sabía que iba a hablar a quien no lo necesitaba. Es decir, estaba absolutamente convencido y también le he dicho que mis alumnos no son de esos.
Pero evidentemente cuando hay que hablar así en general hay que generalizar. Y desde luego, es decir, que durante una fase de la adolescencia, en la mayoría de los jóvenes, el criterio lo pone la convención, eso los estudios que se han hecho, que son estudios estadísticos, lo demuestran palmariamente. Eso es así. Y además es lógico que sea así. Es una fase por la que hay que pasar. Yo desde luego pasé por ella y supongo que usted también. Es que no deja de ser como un tópico. Siempre en la televisión y en todos sitios. ¿Usted sabe lo que es un tópico? Sí, algo que Un tópico es un lugar común, es decir, es una sentencia que dice algo que en general es así. Pues evidente, pero es que tópico no tiene sentido negativo. Es que hay cosas que son tópicos que están muy bien. Pero en este caso no está bien, porque no Bueno, creo que no representa a todos los jóvenes. Eso es, pero duro, un tópico no representa a todos los jóvenes. Pero en este caso nos ha englobado a todos. No, está usted equivocado. Y además está usted equivocado. Yo no estoy hablando de todos los jóvenes. Estoy hablando de lo que las estadísticas dicen. Y las estadísticas dicen que, en primer lugar, se pasa por la fase convencional. Y, en segundo, que la mayor parte de la gente se queda en la fase convencional toda su vida. Y esto es así. ¿Que usted ha pasado? Pues muy bien, a la fase posconvencional. Me alegro y es lo que yo desearía para todos los jóvenes y para todas las personas adultas, no solo los jóvenes. A mí me ha parecido gravísimo lo que acaba de decir usted, y teniendo toda la razón, de que la persona que pase de la fase convencional a postconvencional va a ser penalizada socialmente. Esto es grave, porque realmente qué dificultad, ¿no?, para conseguir la autonomía o para conseguir el criterio propio. Pues si es que nadie quiere personas autónomas. Las personas autónomas no se pueden controlar. Y por tanto se convierten en personas muy incómodas. Es que es así. Es decir, esto está muy analizado, ¿eh? Por ejemplo, Ortega y Gasset hizo un libro que naturalmente ya no lee nadie, que se llama La rebelión de las masas. Y la tesis de Ortega y Gasset es que masa es esto, es el que se queda en la fase convencional. Y Ortega dice, claro, lo tremendo es que estamos en unas sociedades en las que las decisiones se suelen tomar por consensos, es decir, sociedades democráticas y tal. Como la mayoría estén en la fase convencional, ¿qué va a pasar? Amigo, ese es el asunto. Creo que, no sé si hay algo muy breve ya, por favor. Sí. Perdón, seré breve. Su exposición me ha hecho pensar en una película que vi que se llamaba El lector, protagonizada por Kate Winslet, donde creo que los protagonistas, uno estaba en la fase convencional y otro en la posconvencional. Entonces, mi pregunta era, ¿es posible resolver el conflicto o cómo resolver un conflicto entre una persona que está en una posición convencional y otra que está en una posición posconvencional? Aristóteles dio un método que yo creo que está por explotar, y ese método se llama la deliberación. Es decir, a manejar valores y a tomar decisiones responsables se aprende deliberando. La deliberación es un proceso de ponderación de todos los factores que pueden intervenir en una decisión a fin de tomar decisiones prudentes. La gran tragedia de nuestra educación es que no se enseña a deliberar, se enseña a triunfar, que es otra cosa. ¿Qué es triunfar? Es que mi punto de vista pues consiga vencer a los demás o consiga ser dominante. Eso, y se nos educa para triunfar, no para deliberar. Hombre, como tengo aquí al compañero que dice que son generalizaciones, hay que decir que hay toda una corriente de lo que se llama pedagogía deliberativa. Es decir, que hay intentos, por supuesto minoritarios,
pero hay intentos muy interesantes de cambiar de esto. Es decir, desde los 4 años habría que estar educando a la gente de un modo completamente distinto a cómo se está haciendo. Entre otras cosas porque para deliberar hay que tener una cierta capacidad, no solo intelectual, sino también emocional. Es decir, se delibera para tomar decisiones. En la deliberación, yo pregunto a los demás, supongo que todos cuando tenemos que tomar una decisión complicada preguntamos a alguien, oye, ¿qué te parece? Eso es deliberar. La deliberación la hacemos todos continuamente, individualmente, pero cuando las cosas son complicadas, la deliberación debe hacerse colectiva o debe ampliarse. ¿Para qué? Para tener más perspectivas sobre el fenómeno y poder enriquecer de ese modo la decisión y por tanto hacer que sea más prudente o más responsable, ¿no? Pero fíjense ustedes, en la deliberación colectiva, que siempre es de pequeños grupos, evidentemente, ¿no? En la deliberación colectiva, quien me puede ayudar a mí a ser más responsable y más prudente no es el que piensa igual que yo, sino que es el que piensa de modo distinto a mí. Es decir, el que me puede llevar la contraria. Y eso es muy difícil de aceptar. Es decir, eso requiere una educación y un entrenamiento. Tenemos que ser capaces, esto lo dicen los filósofos así, de conceder competencia comunicativa a esas personas que en el fondo nos pueden hacer la Pascua. Y pensar que esos son los que nos pueden ayudar a ser más prudentes y a tomar decisiones más responsables. Para esto hay que tener una cierta humildad intelectual. Hay que estar dispuesto a tener que decir, pues yo creía que eso era así, pero no es así. Y tengo que cambiar mi punto de vista. Es decir, a nadie le gusta eso. Y entonces, deliberar es complicado. Hay que educar en la deliberación. Y eso es lo que no se hace. Es decir, todo el mundo cuando habla con otro, lo que intenta es convencerle al otro de tu punto de vista y no intentar ver cuál es lo positivo. Lo primero que no hacemos es escuchar a los demás. Eso es muy difícil, escuchar es muy difícil. Y yo siempre digo que para poder deliberar hay que tener un inconsciente bastante oreado, porque el inconsciente es el que no nos deja. El que no nos deja es escuchar a los demás. Lo que queremos es imponer nuestro punto de vista, ¿no? Yo en una estación de esquí hace muchos años en América había un librito allí de estos de autoayuda y leí una cosa divertida con la cual, si quieren ustedes, acabamos. Dice, si los hechos te dan la razón, pero la ley no, apela a los hechos. Si los hechos no te dan la razón, pero la ley sí, apela a la ley. Si ni los hechos ni la ley te dan la razón, grita fuertemente, que es lo que solemos hacer. Muy bien, pues ya finalmente daros las gracias por vuestra fidelidad a esta última hora, a las 14:40 minutos. Damos por concluido el Congreso. Muchas gracias a todos.